¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues seguimos en esta serie de predicaciones por las noches que hemos titulado No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. La primera vez que estuve con ustedes hablamos acerca del tema El mejor consejo para los jóvenes. Hoy es para los jóvenes cómo ser un buen hijo. ¿Cómo ser un buen hijo? Ese es el nombre del tema de esta noche. Y creo que va a ser como de mucha nostalgia para muchos adultos que deseamos haber sido buenos hijos o que en su tiempo fuimos buenos hijos. Por eso, yo tendría que empezar haciéndote una pregunta, joven. Haciéndote una pregunta. ¿Qué tendrías tú que hacer para ser un buen hijo? ¿Qué tienes tú que hacer? ¿Qué te toca a ti hacer para ser un buen hijo? Pueden contestar ahí, los que estén ya conectados, pueden contestar qué es lo que nos toca hacer a nosotros para ser buenos hijos. Quizás algunos contestarán sacar buenas calificaciones, otros portarme bien, otros pues también que tenga yo buenos padres para que yo sea un buen hijo. Pero hoy la palabra nos va a decir cómo podemos ser buenos hijos. Bueno, pues antes de iniciar vamos a darle la bienvenida a Jesús Palabra para que Él sea el que presida este momento, esta hora que tenemos de predicación. Y pues si tú tienes Jesús Palabra ahí en tu casa, te pido que la tomes y volteemos pues hacia la palabra que hoy está entronizada ya en este lugar. Jesús Palabra, te agradecemos por este día de vida y te queremos pedir que nos digas qué necesitamos hacer para ser buenos hijos. Tu palabra siempre nos dará vida. Es por eso que te pedimos que esta noche tú nos digas, nos hables al corazón, nos hables fuerte y nos digas qué necesitamos, qué nos hace falta, como aquel joven cuando salió a buscar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Hoy salimos a preguntarte, Jesús Palabra, ¿qué tenemos que hacer para ser buenos hijos? Y esperamos que en esta hora, Señor, tú le des respuestas a muchos jóvenes que nos estarán escuchando. Vamos pues a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues el tema que hoy nos llama la atención, ya el título ya siempre será pues llamativo, como ser unos buenos hijos. Y para empezar quiero contarte una historia. Fíjate que en una ocasión iban unos jóvenes en su automóvil, jóvenes. Pues si llevaban automóvil, tenían capacidad económica sus padres. Y bueno, ya iban un poco tomados, ya iban 5 de ellos tomados. Y el joven que iba manejando, pues iba a toda velocidad. Sin precaución, obviamente, por el estado en que se encontraba. Y en una de esas, cuando iba a la mayor velocidad, atropelló a un joven. Se frenó, pero ya no pudo esquivarlo, lo atropelló. Se quedaron viendo entre los que estaban adentro y diciendo, ¿qué vamos a hacer? Nos bajamos, le seguimos. Y el que iba manejando optó por darse a la fuga y le aceleró a su coche, sin darse cuenta que el joven que había atropellado había quedado abajo de las llantas y empezó a arrastrar el cuerpo del joven. Metros más adelante se tuvo que detener porque pues ya las llantas no podían seguir girando porque el cuerpo del joven iba en pedazos. Cuando se bajaron, miraron el cuerpo de un joven pues hecho pedazos. La experiencia de esto es que si ese joven se hubiera bajado y hubiera asumido su responsabilidad, la que le tocaba vivir por haber atropellado a ese joven, quizás hubiera encontrado un herido,
pero quiso evadir la responsabilidad, se quiso ir y cuando la vida lo detuvo, se encontró con un cuerpo hecho pedazos. Pues la experiencia se oye trágica, ¿verdad? Pero te quiero decir a ti que si tú no haces un alto en tu vida, ahora que quizás tienes tiempo en el que puedas encontrar a un joven herido, lastimado, pero todavía con fuerzas, con ganas, no sea que cuando quieras hacer un alto en tu vida, ya encuentres a un joven destrozado, a un joven ya sin ilusiones, un joven sin fe. Por eso este tema que hoy vamos a mirar puede cambiar el rumbo de nuestra vida, de cómo estamos conviviendo con nuestros padres, de cómo estamos conviviendo en nuestro hogar. Nuestros papás, los papás siempre anhelamos hijos, pues hijos buenos, en el sentido extenso de la palabra. Porque al final de cuentas queremos que sean buenos hijos, no solamente para que vivan bien en nuestra casa, sino para que vivan bien su vida cuando salgan a la calle. Por eso, la ideología que ahora tienen los jóvenes, el pensamiento que tienen los jóvenes ahora, es que muchos de ellos piensan que los papás tienen que proveer todo para que ellos sean felices. ¿Sí? O sea, si mi papá quiere que yo sea feliz, tiene que proveer de todo. Me tiene que dar, me tiene que comprar, me tiene que traer, me tiene que hacer para que yo pueda ser feliz. Pero yo me preguntaría a esos jóvenes, ¿qué pasaría si no tuvieras a tu papá y a tu mamá? ¿Qué pasaría si tú hubieras crecido solo? ¿Qué pasaría? ¿Fueras un joven deprimido? ¿Fueras un joven infeliz? ¿Qué pasaría contigo si tu papá y tu mamá de repente te hicieran falta? Y es que los jóvenes actualmente piensan que los papás tienen la obligación, tienen la obligación de hacer todo para que yo sea feliz. Y el problema con los jóvenes en esa etapa que piensan todo esto es que a la vez de que son adolescentes, son jóvenes, pues están en esa búsqueda de su identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué estudio? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de estudiar? Hombre, ¿qué soy? Hombre, soy mujer. En esa búsqueda de identidad los jóvenes. Y hay un riesgo muy grande. Si los jóvenes a esta edad no encuentran su identidad, pueden hacer de su vida un desastre. Pueden hacer de su vida un desastre, ¿sí? Yo le preguntaría a los adultos que están mirándome, papá de familia, si tú a tu joven que tienes 12, 13, 15 años le hicieras falta, ¿tú crees que tu hijo pudiera cambiar el rumbo de su vida? Un jovencito de 8, de 10, de 12. ¿Tú crees que si tú le hicieras falta, pudiera cambiar el rumbo de su vida él solo? ¿Tú crees? Quizás algunos papás hasta ahorita estarían contestando, no, pues no creo, porque yo a mi hijo le lavo, le plancho, le sirvo, lo atiendo, le hago todo, yo no creo que sobreviva. Pero quizás otros papás dirán, sí, yo sí, porque a mi hijo desde pequeño le he enseñado a sobrevivir, a salir adelante, a luchar. Le he hablado, le he enseñado, le he dicho. Y la respuesta es, claro que sí. Muchos podemos salir adelante y de eso precisamente, por eso el nombre de este tema se llama así, cómo ser un buen hijo, a pesar de que no tuvieras un papá, una mamá, o a pesar de tenerlos y que ellos no sean el mejor ejemplo para tu vida. Si ellos no pueden ser unos buenos padres, tú sí puedes llegar a ser un buen hijo. Porque a veces pensamos, bueno, la psicología dice que todas esas personas como los narcotraficantes, los sicarios, obviamente hacen un estudio de su familia y se dice que todos ellos han tenido una familia disfuncional, que los trataron mal, que abusaron de ellos y tantas cosas que suceden. Claro que sí, yo te digo todo esto porque a pesar de que no podamos tener unos buenos padres,
A pesar de que no podamos tener un buen ejemplo en ellos, los hijos sí podemos ser buenos hijos. A pesar de eso. A pesar de eso. Y para eso, hoy yo te voy a poner un ejemplo. Como un joven, a pesar de que no tenía el mejor ejemplo, ni en su padre, ni en su abuelo, y en su mamá, que no menciona a su madre, se supone que no vivía allá. A pesar de eso, supo ser un buen hijo. Y vamos a ver la clave de este día. Cómo a pesar de todo eso, tú y yo podemos ser buenos hijos. ¿Sí? Este jovencito, que se llama Josías se llama, y que a los 8 años, fíjate qué interesante, a los 8 años empezó a reinar toda una nación. A los 8 años, un jovencito, un niño de 8 años. ¿Qué estuviera haciendo un jovencito de 8 años? Los que tienen hijos pequeños. Si entran a la escuela a los 6 años, 6 en primero, 7 en segundo, 8 en tercer año de primaria iría. Este jovencito nos va a enseñar cómo va a cambiar el rumbo primero de su vida, de él. Segundo, va a cambiar el rumbo de su vida, de su familia. Y tercero, va a cambiar el rumbo de su nación, que va a reinar a partir de ese tiempo. Quizás algunos jóvenes de 15 años se quedarán viendo y dirán, ¿de 8 años? Si yo soy de 15 y no puedo ni lavar todavía mi ropa, pues, ¿no? Ni cocinar puedo, pues él de 8 años. Suena interesante, ¿verdad? Quédate para que escuches y veas cómo este jovencito nos va a dar ejemplo, un gran ejemplo de vida, ¿sí? Pero seguramente tú me decías, tuvo un buen papá. Si no tuvo un buen papá, entonces tuvo un buen abuelo, tuvo un buen tío, tuvo un buen padrino. No, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿te parece? La Biblia va a mencionar que no tenía un abuelo bueno. Y el papá mucho menos bueno. Si el abuelo va a hacer cosas malas, no, el papá va a ser peor que el abuelo. Y entonces el jovencito de 8 años volteaba para ver y decía, bueno, pues ya voy a reinar este país. Y decía, bueno, vamos a ver a mis ancestros. Y decía, vamos a ver a mi abuelo, ¿qué hizo? Y decía, no, pues no. Hizo lo malo a los ojos de Dios. Entonces voy a buscar el ejemplo de mi papá. Y buscaban el papá y decían, no, está peor mi papá. Pues ni para donde volteaba, pues no había dónde sacar ejemplo. Bueno, a pesar de eso, este muchacho va a salir adelante, este niño, ¿sí? Y es que muchos jóvenes, eso es algo que los jóvenes actualmente dicen. Yo soy mediocre, yo no estudié, yo no hice nada porque mi papá y mi mamá no me apoyaron. Yo soy un fracasado por culpa de ellos. Yo siempre he dicho que la mediocridad es culpa del mediocre nada más. Porque en el momento en que tú ya tienes uso de razón, tú ya puedes salir adelante. Tú ya tienes la capacidad de decidir. ¿Por qué te digo esto? Porque este jovencito nos va a dar un buen ejemplo a todos. Un buen ejemplo a todos. Ese joven pero vamos a ver primero, antes de iniciar, el diagnóstico de su familia, para que veas qué familia tenía. Porque igual tú puedes voltear para los lados, ahorita mira, tu mamá dice, híjole, mamá, y papá dice, híjole, si sigo el ejemplo, a lo mejor, pues nada más no la voy a hacer, pues, ¿no? Vamos a ver el seno familiar de este niño, que a los 8 años va a reinar, fíjate. Vamos a empezar primero viendo la vida de su papá y después vamos a ver qué dice quién fue su abuelo, para que veas el seno familiar de este joven en la cual desarrolló su vida y ahí pudo ser un buen hijo. Segunda carta de Crónicas, capítulo 33, versículo del 21 al 35. Segunda carta de Crónicas, capítulo 33, del 21 al 35. Fíjate lo que dice. Amón es el papá de este joven. ¿Cómo te dije que se llamaba este joven? Este joven se llama Josías.
¿Cómo se llama su papá? Su papá se llama Amón. Vamos a ver qué hizo su papá, ¿sales? Dice así: Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, como lo había hecho su padre Manases. Manases es el abuelo, imagínate. El papá hizo lo malo como lo había hecho su papá, o sea, el abuelo de este niño Josías. Y sirvió a todos los ídolos que había hecho. Pero, pero no se humilló delante de Yahvé, como lo había hecho su padre Manases. Al contrario, dice, fíjate, el abuelo fue malo, el papá fue peor. Al contrario, dice, Amón, que es el papá de este joven, cometió aún más pecados. Sus servidores conspiraron contra él y le dieron muerte en su casa. Pero el pueblo mató a todos los conspiradores y proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. Este es el jovencito del que vamos a hablar, Josías. Este niño va a tomar las riendas de su pueblo, ¿sí? Vamos a ver quién era Josías. Capítulo 34, segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 y 2, para que veas. Aquí nos va a decir la edad de este jovencito. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años Jerusalén. Tenía 8 años, reinó 31. Él hizo lo que era bueno a los ojos de Yahvé. Fíjate qué interesante. A los 8 años, 32 años reinó, pero él hizo todo lo contrario a su abuelo, a su papá. Se puede ser buen hijo a pesar de no tener unos buenos padres o no tener un buen ejemplo. No se vale que los jóvenes actualmente le echen la culpa a los padres. Imagínate, Josías hubiera dicho, bueno, pues yo era joven, me agarraron bien jovencito, 8 años, ni la primaria había yo terminado. Y ya me ponen a reinar, y luego volteo a ver qué hizo mi papá y mi abuelo, pues hice lo mismo que ellos. Como dicen, no me gusta, personalmente no me gusta un dicho que se dice y se ocupa para mal, hijo de tigre pintito. Como el papá es alcohólico, el hijo salió alcohólico. Como el papá era drogadicto, pues el hijo también fue drogadicto. Entonces, pues tenía que ser, ¿no? Fíjate, el gran ejemplo que nos da este niño. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Este niño va a tomar una decisión que va a cambiar toda su vida. Este niño va a tomar una decisión que va a cambiar toda su vida. Fíjate a qué edad va a tomar una decisión. A los 8 años. ¿Y qué fue lo que va a empezar a cambiar su vida? Va dentro de esa oscuridad, fíjate qué interesante. Dentro de esa oscuridad de su familia. Volteaba para un lado, oscuridad, volteaba para el otro, oscuridad. Pero dentro de esa oscuridad va a haber una luz. Va a haber una luz que lo va a hacer empezar a cambiar su vida. Mira, joven, si en la casa no tenemos el mejor ejemplo, siempre va a haber quien nos oriente en la vida. Vas a tener un tío, vas a tener un amigo, vas a tener un sobrino, digo, que te aconseje bien, y que te instruya bien, que te lleve por el buen camino. Siempre va a haber alguien. Yo me acuerdo que una vez que estábamos con mi sobrino aconsejándolo, que es joven, ya estudiando su carrera, mis hermanas le decían, mira hijo, toma el ejemplo de tu primo que terminó su carrera, tiene un buen trabajo, toma el ejemplo de tu otro tío, ¿sí? Que ya él a pesar de todo salió adelante, mira, tiene un buen trabajo, ha terminado, ahí vive bien, tiene su familia. Siempre va a haber quien nos ayude a tener una luz que nos ayudará a orientar nuestra vida. Eso es lo que va a hacer este joven, ¿sí? Porque que va a ayudar a tomar una decisión importante, porque la vida, toda la vida que tenemos, no sé si tengas 20, 15, 12 años, unos que nos están viendo tendrán 30, 40 años, la vida es la suma de todas las decisiones que tú has tomado en tu vida. Tu vida es la suma de todas tus decisiones que has tomado en tu vida, ¿sí?
Pero ¿qué fue lo que hizo? Ya vimos el diagnóstico de su familia como primer punto. Ya vimos que la familia, pues nada más no había dónde, no había cómo, no había de dónde sacar. ¿Sí? Ya vimos que él, pues no podía imitar a su padre, no podía imitar a su abuelo. Pero a pesar de eso, ya más una cosa también te digo, joven. A pesar de que los papás no sean buenos ejemplos, tú no tienes derecho a juzgarlos. Nunca te atrevas a decirle, es que nunca has sido un buen ejemplo en mi vida. Tú nunca me has dado ejemplo, por eso llego así. Un día salí de una hora santa con los demás integrantes y al terminar la hora santa una señora se acercó y me dijo, joven, le pido un favor, ore por este joven, porque su papá está muy molesto porque él llegó tomado y su papá nunca ha llegado tomado a su casa. Son cosas que a veces uno se llega a pensar, ¿qué le hace falta a nuestros jóvenes? Eso tendríamos que también pensar nosotros, papás. ¿Somos nosotros una luz para nuestros hijos? ¿Nuestros hijos se están inspirando en nosotros? ¿O tú ves que tus hijos tienen un medio de inspiración para salir adelante? Búscale, búscale, papá, que ellos tengan una inspiración, una luz para decir, inspírate, hijo. Si yo no soy el ejemplo que tú esperas, porque en un momento pude haberte hecho que te decepcionaras de mi vida, busca un buen ejemplo, pero que seas un buen hijo. Yo me acuerdo que un día, yo digo esto porque los hijos no tenemos derecho a juzgar a los padres. Un día se iba a casar el primo de mi esposa, perdón, y bueno, pues ya estaban planeando la boda y mi suegra los invitó a desayunar. Yo pues ese día desayuné tarde, ellos ya habían acabado de desayunar, ya estaban en la sobremesa y yo llegué, desayuné, y ellos estaban planeando la boda, yo estaba escuchando y de repente mi suegra le hace la pregunta a él, al novio, y le dice, ¿vas a invitar a tu mamá a la boda? Y yo me quedé como que si la va a invitar. Y entonces él contestó, no, yo no la voy a invitar. ¿Por qué? Si de chico nunca me miró. ¿Y cómo ahora quiere cómo va a estar presente en ese momento importante de mi vida? Y luego la esposa, la futura esposa, le echa más leña. Sí, no, ¿por qué la va a invitar? No, 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 no. Si nunca lo miró, ¿por qué ahora la vamos a tomar en cuenta? Y yo seguía desayunando. Cuando acabé de desayunar, levanté mis platos y le dije, yo te voy a dar un consejo nada más. Uno solo. Tú sabrás si lo quieres tomar en cuenta. Si tu mamá no cumplió el papel que le tocaba vivir como madre, no dejes de cumplir tú el papel que te toca hacer como hijo. Si no, te estás quejando de lo mismo. Hijos, si los papás han dejado de cumplir el papel de padres, si los papás no pueden ser el mejor ejemplo, tú no dejes de ser el buen hijo que ellos esperan. Tú no dejes de hacer el papel de hijo que te toca vivir. No tenemos derecho nosotros a juzgarlos. ¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Qué es lo primero que va a hacer este niño? Punto número 1. Después de mirar ya el diagnóstico de su familia, lo primero que va a hacer, y es lo que te aconsejo que tú hagas en tu vida para ser un buen hijo, primero lo que va a hacer va a tomar el control de su vida. Eso es lo primero que va a hacer. Va a tomar el control de su vida. Va a hacer todo lo bueno que no hicieron sus padres. Dice, yo voy a tomar el control de mi vida. ¿Cómo es esto? Es como si a los jóvenes, ¿te acuerdas cuando enseñamos a manejar a alguien? Y le decimos, mira, este es el pedal de acelerar, este es el clutch y este es el freno y este es el volante. Y tú le puedes decir, frena a la derecha, a la izquierda, pero el único que va a direccionar el automóvil es el que tiene el pie en el freno de acelerador o de freno. Es el único que lleva el volante. Él es el que está llevando el control. Por más que tú digas ya, él es el que sabe cómo y para dónde va a llevar este automóvil. Es lo mismo, joven. Tú eres el dueño de ese automóvil.
Tus papás te pueden aconsejar y te pueden decir, hijo, da vuelta a la derecha. Y tú si quieres le das vuelta a la derecha y si no te sigues derecho y si no te vas a la izquierda. Los papás somos los únicos que decimos para dónde por la experiencia. Hijo, por aquí está mejor el camino. Los papás le podemos decir, hijo, no aceleres, písale un poco el freno. Los hijos, si queremos, le aceleramos más. El que lleva el control de su vida eres tú. Eres tú, joven. Y entonces, lo primero que hace este jovencito es tomar el control de su vida. Y va a buscar un buen ejemplo. Sus papás no fueron, su abuelo no fue, su mamá no estaba con él. Va a buscar un buen ejemplo, primero para tomar el control de su vida, segundo para tomar el control de su familia y tercero para llevar el control de su nación, la que iba a gobernar. Una pregunta te haría yo, joven. ¿Tú llevas el control de tu vida? ¿O otros manejan tu vida? ¿Tú llevas el control de tu vida? ¿Tú llevas el volante, el acelerador? ¿O dejas que otros te digan cómo te tienes que peinar, cómo te tienes que vestir, qué tienes que hacer, cómo tienes que vivir? El éxito empieza cuando uno empieza a tomar el control de su vida. Yo soy responsable de lo que hago. Yo asumo lo que quiero. Yo camino en esta dirección y afronto las consecuencias, pero sabiendo siempre que más adelante llevas un buen ejemplo que te está diciendo, por aquí es. Y tú me dirás que a lo mejor, bueno, pues ¿qué ejemplo va a tomar? ¿Qué ejemplo va a tomar? Pues Josías va a tomar el ejemplo que dice en Crónicas, adelantito, después de que dice su edad. Segunda de Crónicas, capítulo 34, donde estamos, y dice, hizo lo que era bueno a los ojos de Yahvé, siguiendo los caminos de su padre David. De David, el rey. Me imagino que dice, sin apartarse de ellos de ninguna manera. Siguió el ejemplo de David y no se apartó de ese ejemplo. Seguramente este joven leyó quién era David, qué hizo. Porque David, el rey David, el que mató a Goliat, el que dice que era pastorcito, David va a mencionar, yo era pastor, yo estaba pues cuidando a las ovejas, pero eso sí, cuando un oso o un león me quitaba una oveja y se iba yo corriendo tras de ellos, y se las quitaba, y cuando me querían atacar, les abría yo el hocico hasta que le rompía, los mataba yo, dice. Me imagino que todas esas aventuras le han de haber cautivado a este joven y dijo, David, ese es el mejor ejemplo, supo cómo gobernó su país y no se apartó de las enseñanzas de lo que había hecho David. Por eso Pablo nos va a dar un consejo, se lo va a dar a Timoteo, ¿sí, joven? Para que tú, a pesar de esa edad, cuando te digan, yo estoy tomando el control de mi vida, no sientas que la gente se burla de ti, porque los muchachos a veces no quieren por timidez, porque se van a burlar, ¿qué van a pensar? Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice Pablo a Timoteo en la primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo del 2 al 13, dice, no dejes que te critiquen por ser joven. Qué interesante. No dejes que te critiquen por ser joven. Eso es tomar rienda de mi vida. No dejes. Y no quiere decir que estés peleando con la gente. No dejes que te critiquen por ser joven. Y luego nos dice qué tienes que hacer para que la gente, en lugar de criticarte, te vea como un joven sobresaliente, como un buen hijo. Dice, trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar. Qué interesante. Joven, no dejes que te critiquen por tu juventud. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, por tu conducta, por tu caridad, por tu fe y tu vida irreprochable. Mientras llego, dedícate a la lectura y a la predicación y a la enseñanza. Pablo le dice, eso nos dice ahora, jóvenes,
Que no te hagan de menos por la edad que tienes y mucho menos porque quieras tomar las riendas de tu vida ahora, ¿sí? Joven, tú puedes ser un buen ejemplo. Tú que vas a la escuela, ¿eres un ejemplo para tus compañeros? Una cosa, un buen ejemplo. Tú eres un buen ejemplo para otros jóvenes. Tú puedes ser un buen ejemplo en tu casa. Para que tú puedes ser un ejemplo de esos que cuando un papá de tus amigos te encuentra y te dice, ¿cómo quisiera yo que mi hijo fuera como tú? Que hablara como tú, que pensara como tú, que tenga la madurez como tu hijo. Porque hasta nos dicen, ¿por qué no platicas con mi hijo? ¿Por qué no le dices algo de lo que has aprendido? Sé un ejemplo para los demás. Qué bonito es cuando alguien, un papá, alguien, un adulto te reconoce porque eres un ejemplo para otros jóvenes. Eso es interesante. Ve tú la vida de tantos jóvenes en la Biblia. Tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar y ser ejemplo para otros. No todo está perdido. Mientras tengas la juventud, todo puede pasar. ¿Sí? Si no puedes, si no, como un día, fíjate que, aunque este es un ejemplo no de un joven, sino de una persona, un día fuimos a dar un curso a una parroquia y fue un señor que vivía enfrente de la capilla y ya pues se enamoró de Dios y estaba en el servicio y ayuda y toda la cosa y me decía cuando tengas un curso vamos y yo ayudo y siempre lo invitábamos, iba, jalaba, ponía, hacía todo. Hasta que un día me habló, como a los 2 meses, me dijo, oye, chava, me habló por teléfono y me dijo, fíjate que estoy bien preocupado, me dijo. Y luego le dije, porque fíjate que el padre me puso a cargo del programa de familia, mi parroquia y aquí en mi capilla. Y entonces le dije, no, felicidades. Y me dijo, no, pues es que ese es el problema, me dijo. ¿Cómo que ese es el problema? Sí, dice, mira, es que yo vivo enfrente de la capilla. Y todos mis vecinos me conocen, pero me conocieron antes, cuando yo tomaba, cuando yo me quedaba tirado en la calle, cuando yo llegaba a mi casa y le pegaba a mi esposa y salían corriendo mis hijos, mi esposa ensangrentada, mis hijos espantados. Y ahora yo a cargo del grupo de familias, a cargo de darle los retiros a las familias, a los matrimonios. Que obviamente los que van a venir son los de la comunidad. ¿Y qué crees que les diga yo cuando me ponga frente a ellos? Me van a ver y les voy a decir, ¿me conocen? Pues claro, me van a conocer, no me van a creer. Y entonces le dije, cierto, cierto, le dije. Pero ahora va usted a hacer lo siguiente, le dije. Ese día que vaya a dar el retiro para los matrimonios, se va usted a poner enfrente. Le dije, ¿verá que me conocen? Ese es lo primero, la realidad. Así como la realidad de este jovencito. ¿Quién fue su papá? ¿Quién fue su abuelo? No fueron buenos ejemplos. Y obviamente la gente se le va a venir de usted, pues cuando se quedaba tirado, lo vio tirado, cuando vio que le pegaba a su esposa, cuando vio que le lastimaba a sus niños. Y les va a decir usted para que vean lo que hizo Dios conmigo. Ustedes me conocieron antes de conocer a Dios, pero ahora quiero que me conozcan a partir de que he conocido a Dios. Y les empieza a usted a hablar de ese ejemplo, de cómo Dios cambió su vida. Por eso yo te digo a ti, joven, tú tienes la fuerza hoy, tienes la juventud, podemos cambiar, podemos cambiar. Yo me acuerdo que aunque muchas veces nuestros padres a veces ya están tan decepcionados y quizás pues ya no nos crean, que digan, hijo, hasta no ver, no creer, de decir, ¿no? Así como el hijo pródigo regresó su papá y llegó arrepentido, me imagino que al siguiente día han de haber cambiado las cosas en su casa. Me imagino que se levantó temprano, me imagino que ayudó a trabajar, no sé. Han de haber cambiado muchas cosas. Han de haber cambiado muchas cosas. Le dice que seas tú el ejemplo. Y te digo una cosa, hay muchos jóvenes ejemplo, no solamente en la vida de los santos, va a haber siempre jóvenes en las escuelas, jóvenes que te ayuden a estudiar, jóvenes que son maduros en su forma de hablar. Júntate con ellos, platica con ellos y después vas a ver que poco a poco
vas a ir encontrando la luz que tú necesitas. Todavía vamos por pasos, ¿eh? ¿Cómo es importante esto que Pablo le dice a Timoteo? Sé tú el ejemplo, por tu forma de hablar, por tu fe. Es interesante cuando uno ve a un jovencito, ver que pasa por la iglesia, se persina con un gran amor. Cuando está sentado en un reclinatorio frente a un sagrario pidiéndole a Dios. Cuando lleva una cruz. Cuando lee, cuando lee una Biblia. Me llama mucho la atención los jóvenes así. Hay algo más que Pablo le va a decir a Timoteo. Todo esto para empezar a tener el control de su vida. El control de su vida no es nada más decir, ya me voy de la casa y yo a ver cómo le hago. Y trabajo para comer y ya trabajo para rentar y eso es tomar el control de su vida. No, no, no. Tomar el control de su vida es primero tomar un ejemplo. Una luz que yo pueda seguir sus ejemplos. Segundo, como dice Pablo a Timoteo, que no te critiquen, al contrario, que te admiren por tu forma de hablar, por tu fe. Todo esto va a ser un sentido, que estás tomando control de tu vida. Segundo, le da otro consejo Pablo a Timoteo, que es el mismo consejo que yo les voy a dar esta noche. Dedícate a la lectura. Dedícate a la lectura, le dice. Qué interesante. Yo te haría una pregunta, jóvenes. ¿Cuántos libros lees a la semana? ¿Cuántos libros lees al mes? ¿Cuántos libros lees? Ustedes adultos, ¿ustedes leen libros? Tú que me estás mirando, ¿lees libros? Leer no es lo mismo que ojear, ¿eh? Porque a veces la gente ya nomás ojea 12 hojas y dice, ya leí un poco. Lees, no te digo que te acabes el libro en un día, pero sí que leas y donde continúas hasta que terminas el libro. No, claro, no en un año, ¿no? ¿Cuántos libros lees a la semana? ¿Cuántos libros lees al mes? ¿Cuántos libros lees? O quizás para que el hijo no te moleste, le compras un PlayStation mejor. O más megas de memoria. Hay que tener mucho cuidado. Cómo se están instruyendo nuestros hijos. Hay gente que para que el niño, el chiquillo, no lo moleste, lo pone frente al televisor, le enciende las caricaturas para que todo el día esté ahí, sin que la mamá la moleste. Y la mamá a veces mirando sus redes sociales. No critico nomás. Hay que ponerle un tiempo de atención a los hijos. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Cuando un hombre lee, y lee bastante, escucha bien esto, va a ser un hombre sabio. Cuando un hombre lee y lee bastante, va a ser un hombre sabio. Fíjate que mi esposa y yo cada mes llevábamos a nuestra hija a Puebla a ver al neurólogo. Y ya cuando le hicimos un estudio de la cabeza, pues obviamente hacer un estudio me entregaron el sobre cerrado. Llegué a Puebla con el neurólogo, un médico cubano. Le entregué el sobre, doctor, aquí traigo el estudio. Y entonces el doctor abrió el sobre, lo leyó el diagnóstico que dieron, vio la tomografía y me dijo, este diagnóstico que está escrito acá, ¿quién lo escribió? ¿Un técnico? ¿Un médico neurólogo? ¿O la secretaria? Me dijo. Y yo le dije, déjame ver el nombre, le dije. Y vi que dice, le dije, pues es que ahí dice el nombre del doctor. Y me dijo algo muy cierto que se me quedó muy claro. Esto ya tiene varios años, unos 6, 8 años que me dijo esto. Me dijo, entonces no ha de ser un buen médico, me dijo. Y le pregunté, doctor, si no es indiscreción, ¿por qué no será un buen médico? Porque un médico que tiene tantas faltas de ortografía es seguramente que no lee. Y si no lee, es seguramente que no es un buen médico. Alguien que lee, y lee mucho, llega a ser un hombre sabio. Es un hombre sabio. Por eso yo te aconsejo, invita a tus hijos, fíjate que lee, fíjate que estudia, fíjate que mira, fíjate que hace.
¿Cuántos libros lees, hijo, a la semana? Joven, lee libros. No desperdicies el potencial y la capacidad que tienes de retención en este momento. Porque así comenzó la vida de este niño. Leyendo. ¿Cómo supo quién era David? Leyó quién era David, qué hizo, cómo reinó su nación, cómo mató a David, a Goliat, cómo mataba. Tuvo que haber leído, era un jovencito. Y cuando leyó lo inspiró. Y dijo, este es el ejemplo que estaba yo buscando. Un joven que tomó el control de su vida bien pequeño. Un joven que supo derribar a un gigante. Un pequeño que supo defender a sus ovejas. Uno que supo gobernar a su país. Segundo punto. Primero, toma el control. Tú llevas el volante, joven. Tú llevas el volante. Como si tú llevas el volante y llevas el pedal, siempre va a haber instrucciones que te van a decir si vas bien. Siempre va a haber señalamientos que te van a decir que vas bien. Aquí te dicen, nada más aquí a 80, aquí nada más a 60. Obedece nada más las instrucciones. Aquí va a haber curva. Obedece las instrucciones. Y oye la voz del que ya caminó ese camino. Hijo, cuidado, allá hay un bache. Sobrino, cuidado, allá hay una curva. Escucha la voz de quien ya caminó ese camino. Tú llevas el control de tu vida, sí, pero oye, lee, mira, piensa. Tú llevas el volante y el acelerador. Eres tú el responsable de bajarte y ver que todavía se puede recuperar una vida. Segundo punto. Este jovencito comenzó a buscar y a relacionarse con Dios. Primero, un ejemplo, una persona, alguien que yo pueda ver. Segundo, buscar a Dios. Y no solamente buscar, sino relacionarme con Él. Buscar a Él, hablar con Él, alimentarme de Él. Este jovencito comenzó a buscar a Dios y a relacionarse con Dios. Algunos jóvenes piensan que es que aquí empieza tu problema. Igual dice el jovencito, no, pues ya tengo un ejemplo. Quizás ahorita que yo terminaba este primer punto, tú me pudieras haber dicho, no, pues yo ya tengo un ejemplo. Fulano de tal es mi ejemplo. Con él sí obedezco, con él sí entiendo, con él sí hago las cosas, ¿no? Pero ahora que te doy el segundo punto, buscar a Dios y relacionarse con Dios, quizás algunos jóvenes que estén pensando en este momento que eso es para cuando ya estés grande. Bueno, pues ya cuando esté grande voy a buscar a Dios. Cuando uno piensa, los jóvenes piensan que Dios es para las señoras grandes, las viejitas, las que ya se van a dormir al templo. No, joven. Este jovencito nos da un ejemplo. Buscar a Dios y relacionarse con Él. ¿Qué dice? Vamos siguiendo la segunda de Crónicas, que es donde estamos, que es el texto base que tenemos en esta noche. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3 dice, el año octavo de su reinado, fíjate qué interesante, el año octavo de su reinado, 8 y 8, 16, tenía 16 años. Siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Primero dijo, bueno, ya sigo a David. Pero ¿quién inspiró a David? ¿Quién ayudó a David? ¿Quién le dio fuerzas a David? ¿Quién ayudó a David? Y entonces buscó y dijo, ya cuando estuvo más joven, dijo, ese fue Dios el que lo ayudó. Y entonces dice acá, al octavo, todavía siendo joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, a ese Dios, al Dios que tú y yo tenemos, al Dios que dice Jesucristo, cuando oren digan Padre, Padre nuestro, al Padre de Jesucristo, al Padre de todos. Segundo, ¿quieres tomar el control de tu vida
y quieres que ese control vaya bien, comienza a relacionarte con Dios. Búscalo, ¿sí? Él no buscó, escucha bien, él no buscó al Dios de sus padres, ¿eh? Él no buscó al Dios de su papá ni al Dios de su abuelo. No. Él empezó a buscar al Dios del que era su ejemplo. Al Dios que ayudó a David, como yo te decía. ¿Sí? Al Dios que ayudó a vencer a David, a Goliat, a los leones. Ese joven dijo, yo voy a buscar a este Dios. Y fíjate lo que hizo. Una vez que buscó a Dios, una vez que encontró a este Dios de David, a este Dios de su inspiración, fíjate qué fue lo que pasó. Crónicas, ahí estamos en Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Al año 12 comenzó a purificar a Judá. Fíjate qué interesante. Tomó el control de su vida, buscó a Dios, encontró a Dios, se relacionó con Dios y cuando encontró a Dios, empezó a purificar a Judá. ¿Quién es Judá? El pueblo que reinaba, la nación que reinaba. Y Jerusalén de los santuarios altos, de los troncos sagrados, de las estatuas y de los ídolos fundidos. Siendo un muchacho toma decisiones importantes. Dice, este es el Dios de David, este es el Dios que inspiró, este es el Dios que me ayudó. Vamos a purificar de todo lo malo que hizo mis padres y mis abuelos. Tú puedes mejorar la vida, puedes limpiar todo lo que no ayudó en un tiempo atrás, joven, ¿sí? Imagínate, ese jovencito, ¿cuántos años tenía? ¿18 años? Ese jovencito no estaba diciendo, ay papá, ese cómprame un PlayStation, ese cómprame. No, ese jovencito ya estaba tomando decisiones importantes de su vida. Purificar su nación, ¿sí? Él no está diciendo, ay, es que si no me das ahora, que soy joven, voy a crecer traumado, no. Este joven estaba tomando decisiones, purificando a su pueblo. ¿Por qué tenía que purificar a su pueblo? Porque sabe que el pueblo estaba caminando mal, porque sabe que si lo dejaba así, el pueblo iba al final de cuentas, iba a seguir siendo lo mismo, ¿sí? A los 8 años ya estaba, fíjate, ya estaba buscando a Dios tan joven. Una pregunta, no sé qué edad tienes, 14, 15, 18, 22, 40, ¿estás buscando a Dios? ¿Están buscando a Dios? ¿O todavía siguen culpando a sus padres? Siguen culpando a tu familia de lo que no fuiste, de lo que no eres. Busca a Dios. Busquen a Dios, jóvenes. Josías no está diciendo pobre de mí, no. Él dijo, hay alguien más grande que mi padre, que mi madre, y a ese voy a seguir. Es David. Ahora voy a seguir al Dios de David. Y después, ahora voy a purificar en el nombre de este Dios de David. Mira lo que dice Eclesiastés. Fíjate lo que dice Eclesiastés. ¿Por qué te digo que tú tienes que buscar a Dios y relacionarte con Dios? Porque dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Busca a Dios en este tiempo que eres joven. Y fíjate qué dice, no cuando seas viejo, no cuando ya no puedas caminar, no cuando ya estés jorobadito y ya digas, pues ya, aunque sea Dios, aunque sea la iglesia, me voy a sentar. Ya aunque sea la iglesia, voy a ayudar en algo. No, ahora que tienes la fuerza, dice Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Si no, busca ahora que tienes la fuerza, la energía, las ganas. Fíjate lo que dice Eclesiastés más adelante. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y los años que se acercan, de los cuales dirás, no espero más de ellos. No desperdicies tu tiempo en cosas que no tienen sentido, joven. ¿Sí? O que te dan, o que tienes que vivirlos en el futuro, no en este momento. No desperdicies su tiempo. Dice, antes de que, acuérdate de Dios ahora que eres joven, antes de que lleguen los días malos.
antes de que ya tengas que estar tomando medicina, antes de que ya uses un bastón, antes de que ya no tengas fuerzas para caminar, antes de que ya no puedas correr, antes de que ya no tengas la fuerza ni las ganas para hacerlo. Vendrán tiempos malos, dice. No malos, sino ya tiempo en el que ya no tenemos las capacidades que teníamos cuando éramos jóvenes. ¿Sí? Por eso, la recomendación que nos da Eclesiastés dice, y sigamos con este jovencito que dice en Crónicas, capítulo 34, versículo 3, dice, y en el año 12 comenzó a purificar Judá. 4 años después de relacionarse con Dios, empieza a purificar a su pueblo Judá. Y escucha bien, este joven era huérfano. Este joven no tenía un padre, no tenía que lo abrazara, no tenía una madre que lo cuidara, que le hiciera de cocinar. No tenía eso, no tenía un abuelo que lo aconsejara. Y a pesar de eso no pensaba en suicidarse, no pensaba en irse de la casa, en vivir mal, dice, bueno, no tengo un papá y una mamá, pues no hay quien me detenga, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Era huérfano, pero decidió caminar con Dios. Y el resultado de caminar con Dios es que pudo purificar a su nación, dice. Por eso gobernó tantos años. ¿Tú cuántos años? Este jovencito a los 12 años empezó a purificar a Dios, su vida y su nación. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Caminas con Dios? ¿Has limpiado tu vida, joven? Si tú me dices, bueno, pero ¿de qué podría yo purificarla? Pues de lo que tenemos actualmente los jóvenes, de la pereza, de la pornografía, algunos de los vicios, de tantas cosas que tenemos que purificar, pero solamente con la ayuda de Dios vamos a purificarlo, jóvenes, ¿eh? Si tú no tomas la decisión de hacer lo correcto, nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a purificar tu vida si no eres tú. Y dice y si tú me preguntas, dice acá, acuérdate de antes de que lleguen los días malos. Antes de que lleguen los días malos, jóvenes. Yo me acuerdo que en todo esto, cuando nosotros empezamos a vivir nuestra juventud, ya como un grupo juvenil, que yo platicaba una parte, empezamos a caminar y empezamos a formar muchos grupos juveniles aquí en la arquidiócesis. Muchos grupos juveniles. Hubo una gran efervescencia de grupos juveniles en las parroquias del centro, en las orillas, en las comunidades. Y eran ejemplos los jóvenes de aquel tiempo, la pastoral juvenil de aquel tiempo. Era un tiempo de líderes. Era un tiempo de líderes en Dios. ¿Tú puedes ser un líder, joven? ¿Tú pudieras guiar a otros hacia el buen camino? Y es que fíjate lo que dice acá. Fíjate lo que dice. ¿Qué es lo que nos permite? ¿Dónde podrás encontrar tú la felicidad, la fuente de la felicidad? Una vez más, jóvenes, la fuente de la felicidad. Y te voy a decir, ¿qué es lo que puedes hacer tú con esto? ¿Qué es lo que puede hacer con nosotros la palabra misma? Primero, el desafío es que, primero, tú tengas que tomar la decisión de tu vida. Segundo, tú tengas que aprender a relacionarte con Dios. Y tercero, tú tengas que purificar tu vida. Por eso, ahorita que terminemos este tema, yo te pido que tú, a manera de lista, en la noche pienses, ¿qué tengo que hacer, Señor? Control de mi vida, ¿de qué tengo que tomar? ¿Qué no he hecho a esta edad que tengo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Segundo, empieza a buscar a Dios, pero a Dios de verdad y sinceramente, y empieza a relacionarte con Él. Señor, ayúdame. Ayúdame a buscar un ejemplo aquí en la vida, a alguien, con alguien. Y segundo, guíame tú para que yo sepa que estoy haciendo las cosas bien. Y cuando ya tengas esa intimidad con Dios, entonces vas a aprender a purificar tu vida, así como es tu vida. Por eso, vamos pues
para terminar esta tarde, vamos a inclinar nuestra cabeza unos momentos. Inclina tu cabeza unos momentos, joven. Con ganas de pedirle a Dios de ser un buen hijo. Esos son los buenos hijos, jóvenes. Cuando los padres veamos que los hijos pueden tener el control de su vida, capaces de tomar decisiones, capaces de caminar en un camino que es el adecuado para crecer como personas, los padres nos sentiremos satisfechos. Cuando los padres veamos que nuestros jóvenes son capaces de buscar a Dios y ver cómo se relacionan con Dios, cómo buscan a Dios, los padres nos sentiremos satisfechos. Y cuando veamos que después de tomar el control de su vida, después de haber encontrado a Dios, veremos con mucha satisfacción los papás cómo los jóvenes empezarán a purificar su vida. Joven, pídele a Dios: Señor, que yo busque un ejemplo, ya sean mis padres o fuera de mi familia, un ejemplo que tú me puedas guiar. También te pido que me enseñes a encontrarte diario y que me enseñes a purificar lo que está manchando mi vida. Jesús, palabra en esta noche. Te pido por tantos jóvenes que hoy estarán escuchando que esta es la mejor manera de ser buenos hijos. Los adultos, con anhelo o con nostalgia, escucharemos que el deseo de todos los padres, de todo papá, es que tú hayas sido un buen hijo. Y si tú no pudiste ser el hijo que tus padres esperaban, pídele a Dios ser un buen padre o ser una buena persona en el nombre de Dios, que es lo que tanto anhela nuestra sociedad, que es lo que tanto urge en nuestro medio ambiente. Personas con buenos sentimientos, con buenos pensamientos, pero solamente desde Dios, inspirados por Dios. Ponle el brazo al joven que está ahí. O joven, ponle el brazo a tus padres y diles que no importa, aunque ellos no hayan sido unos buenos padres, tú sí vas a ser un buen hijo. ¿Has visto a Josías? No tenía un buen papá, no tenía un buen abuelo. No menciona a su madre, pero encontró a David, el ejemplo que él esperaba. Después buscó al Dios de David. Y por último, en el nombre de este Dios de David, purificó su pueblo, su vida, su nación. ¿Qué tienes que purificar tú? ¿Qué tendrás que purificar tú en tu vida? Solamente así los papás nos llegaremos a sentir orgullosos. Mi hijo es bueno, es un buen hijo, a pesar de que yo no he sido un buen padre. El día que mi papá falleció, estaba mi papá ahí en la caja fúnebre. Antes de que llegaran todos, mis 4 hermanos se sentaron, yo tomé mi Biblia, leí una lectura y le dije, lo último que nos quedaba era de nuestro papá. Aquí está. Quizás no haya sido el mejor papá del mundo, pero sí nos enseñó a ser buenos hijos. A ser buenos hijos. Y con mucho agrado volteamos a ver a nuestro papá y le dijimos, papá, quédate tranquilo, porque hoy tus hijos, estos 5 hijos, te damos gracias por habernos hecho buenos hijos. El mediocre es únicamente culpa de él seguir siendo mediocre, porque a partir de que tú ya tienes una edad para pensar, para salir adelante, ya es tu responsabilidad. Este joven solamente tenía 8 años de vida y a partir de ese momento decidió ser un buen hijo. ¿Tú a los cuántos años quieres empezar a ser un buen hijo? Papá y mamá, ¿tú a los cuántos años más
tendrán que esperar tus hijos para que tú seas un buen padre? ¿Cuántos años tiene más que esperar la familia para que tú seas lo que ellos esperan? Ahora que tienes vida, ahora que tienes tiempo, ahora que todavía Dios te permite y está dando la oportunidad. Pues, Jesús Palabra, te agradecemos por esta tarde. Que seas tú la inspiración de nuestra vida. Te agradecemos y te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues gracias, hasta aquí concluimos esta parte, esta predicación para los jóvenes. Pueden seguirnos. Para los demás, hay más videos que ustedes pueden mirar con nosotros en el YouTube, Escuela de Evangelización San Andrés, Oaxaca. Ahí hay más videos de formación que ustedes puedan tener y estos mismos videos se subirán ahí. Y cada semana subiremos un video más para poder ayudarte más. Gracias. La próxima semana subiremos ya más videos en el YouTube acerca cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser una buena esposa. Pues gracias y que Dios los bendiga.